Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Económico. Ya saben que aquí nos dedicamos a seguir las huellas del dinero y de la economía para proporcionarles la información necesaria y que no se lleven chascos cuando menos. Vamos a empezar con el cierre de las bolsas de hoy viernes. Si creen que esto a ustedes no les afecta porque no juegan a la bolsa, están muy, pero que muy equivocados, porque lo que pase en el IBEX 35 es central para todos. Y ahora vamos a verlo enseguida. El cierre del IBEX 35 en esta sesión de hoy, viernes 8 de marzo, hemos cerrado a 9.129 puntos, ya bastante lejitos de aquel 9.300 que teníamos en la mano a principios de la semana. Hemos perdido en el día 1,30 y bueno, pues ahora vamos a ver quién ha mejorado posiciones y quién lo ha empeorado. Pero antes déjenme valorar que en lo que llevamos de semana el índice bursátil ha perdido pues 1,5% desde el principio de semana hasta el final, lo cual no es para nada una buena noticia. Vamos con los valores, las empresas que hoy han demostrado alzas que han sido poquitas y de poca intensidad. En primer lugar, Cellnex, esa compañía española de tecnologías relacionadas con la comunicación, ha ganado 1,78% y ha cerrado a 24,56. En segundo lugar, Enagas, esa compañía de distribución del gas, bueno, pues ha ganado 0,82% y cierra a 25,75. Indra, una de nuestras compañías tecnológicas, bueno, pues Indra hoy cerraba con 0,73 a 9,70 puntos. Bueno, en cualquier caso ven que los incrementos de estas acciones, que son las destacables por su cierre en verde, es muy relativo, es muy chico. Vamos con las tres que más bajan a continuación. Aquí las tienen. Bankia, el sector bancario todavía está convaleciente. La noticia de ayer de Mario Draghi, según la cual pues, los tipos de interés van a continuar al cero y las expectativas de ganancia de los bancos pues, se evaporan. Hoy perdía Bankia un 4,76%, cerraba 2,42%. Técnicas Reunidas, una compañía importante en lo industrial en España y en el despliegue exterior de España todavía más, perdía 3,36%, cerraba 23,04%. Y la acerera ArcelorMittal perdía 3,22% y cerraba a 18,73. Como siempre, y hoy no hay grandes novedades, pero aquí están los fundamentales de la economía española, aportando cada trimestre al ritmo del 0,7%, el índice de precios al consumo, que pues en el último cierre conocido, que es el de enero, aportaba un 1% de aumento, el paro 14,55 de desempleados sobre la población activa y el Euribor, para los que están interesados en el mundo hipotecario, pues estamos cerrando 12 meses con un menos 0,108. Decirles también, para aportar en cuanto a los fundamentales, que el cambio entre el euro y el dólar es más favorable a los exportadores europeos. Cambiamos un euro por 1,12 dólares. Y ahora vamos con el sumario de los temas de hoy en Pulso Económico. En primer lugar, resaca, como han visto, del aplazamiento de la subida de tipos, el anuncio que hizo Draghi y que ha hecho temblar a los bancos en las bolsas europeas, en la española también. Y una noticia paralela porque afecta a las instituciones europeas. Bruselas ha abierto expediente a España por las reducciones aplicables a los ingresos por alquiler de la vivienda habitual. Eso que en nuestra renta podemos deducir, a Bruselas no le parece bien. Bueno, luego tenemos en el terreno ya más de las empresas, les tengo que contar el ingenioso método que han practicado Florentino Pérez y sus socios italianos Atlantis, socios en la compañía Abertis, que tenían un problema: trasladar a Abertis el coste de la deuda para haberla adquirido, la OPA que hicieron sobre esta compañía Abertis. ¿Cómo lo han hecho? Pues de una manera verdaderamente ingeniosa. Han hecho un dividendo extraordinario que se van a repartir a Pachas, ACS, la empresa de Florentino, y Atlantis, y esos 10.000 millones de euros que tenían de esa deuda por esa operación van a ser transferidos a las cuentas de Abertis. Señalar en el terreno empresarial estrictamente una compañía bien conocida del sector farmacéutico, Grifols. Grifols, que se dedica al plasma y a la sangre, ha comprado el 26% de una empresa china, Shanghai RAAS,
por 1.700 millones de euros y le pasa a cambio un 45% del capital de su filial, de la filial de Grifols, en los Estados Unidos. Y una compañía que nos preocupa y mucho, Día, la compañía de los supermercados que está en crisis, está al parecer cerrando la venta de 300 de sus tiendas repartidas por todo el territorio español. Y ahora vamos a dedicarnos a ver cómo ha ido la semana día a día a continuación. Vamos a toda velocidad al IBEX 35, el índice de la bolsa española. Y no se crean que por no jugar a bolsa no les afecta, porque ese es un error muy común y muy desafortunado. Les afecta, ya lo creo. La bolsa hoy, lunes 4 de marzo, y cerramos en negativo muy poca cosa, 0,09 puntos. Cerramos en 9.259. La bolsa, bueno, dentro de las europeas, la española y la alemana, las dos que han bajado, nosotros vamos a estar atentos a tres valores por diferentes consideraciones. En primer lugar, Celnex, porque es el que más sube en la jornada del día de hoy. 23,79 es como queda y ha subido 4,53% en una sesión que no es poca cosa. Amadeus, pues en parte afectado por las últimas semanas donde ha habido aumentos bastante sólidos de su posición en el mercado, pierde un 0,66 y se puede considerar que el ride alcista se termina en esta sesión. IAG, el holding hispano-británico, el titular de Iberia, Vueling, British Airways y Aer Lingus. Bueno, pues gran trompazo el que da hoy en el mercado, cierra 6,79, menos 3,94%. Ojo, porque esta compañía es una compañía que presentó unos estupendos beneficios, pero este fin de semana ha dicho que no va a ser capaz de obtener todo el flujo de caja que tenía previsto y el mercado les descuenta eso y las incertidumbres, como en el caso de Amadeus también, del asunto del Brexit, que no está para nada resuelto. Bueno, anunciado ya todo esto, los fundamentales de la economía española, como siempre, van a ver aquí, pues el PIB cerrado trimestralmente está en aportaciones del 0,7%, los precios, el IPC, a datos de enero de 2009, un 1%. Vamos a ver el desempleo o el paro, como popularmente le llamamos todos. Hoy han venido los datos del mes de febrero. Malos datos, por cierto. Ha incrementado en un 0,1 el porcentaje de los desempleados sobre la población activa. 14,55%. El Euribor, atentos los que quieren hipotecas, los que tienen hipotecas y los que viven pendientes del Euribor. En los últimos 12 meses, 0,108. Bueno, y hasta aquí el repaso de los fundamentales y de la sesión del día, pero el sumario de noticias que tenemos hoy preparadas en el programa para ustedes es mucho más amplio. En primer lugar, tenemos que hablar de los datos de desempleo, que son malos, son los peores de los últimos 6 febreros, de los últimos 6 años en el mismo mes. En febrero, 3.279 parados más y un frenazo también en las contrataciones de la Seguridad Social. Normalmente hablamos de 200.000. En este mes de febrero, la expectativa es mucho más corta, 69.000, cerca de 70.000 nuevos contratos. El asunto de las medidas del presidente Sánchez, esas medidas urgentes, esas medidas discutibles, esas medidas formato decreto ley, pues vamos a dar una cuantificación de lo que nos cuestan al gasto público, al dinero de todas esas medidas. 5.170 millones de gasto público sobrevenido, bien contados, aquí no se exagera ni lo más mínimo. Y bueno, hablaremos también de esta jornada sin demasiado impulso en la bolsa española, con un Celnex que avanza ese 4% que han visto antes y precisamente los resultados negativos que la bolsa española da a los negocios de carácter o bien compartido con británicos o bien con base en el Reino Unido, que consecuencia de lo que vaya a venir, que nadie conoce y nadie sabe, del Brexit, pues están un poco resentidos. Y empezamos con el repaso al IBEX 35 levemente teñido de rojo, con unas bajas, aunque limitadas, pues significativas. Vamos a contarlas porque hay pocos mercados en Europa que tengan bajas, Milán, Madrid, y hay otros que, pues como Londres, destacan por comportamientos mucho más brillantes. Si creen ustedes que porque no juegan a bolsa, lo que pasa en ella no les afecta, están en un error. Les afecta y mucho.
Vamos con el cierre del IBEX, porque esta es la dictadura de los mercados. 9.258 puntos, como les contaba, en rojo, menos 0,02%, o sea, un cierre relativamente aceptable, pero, en fin, no está en amenaza el 9.200, que es lo que a todos nos pondría de mal humor. Vamos con los tres valores que hemos destacado de la jornada de hoy, no porque suba mucho, sino, bueno, en el mayor de los casos, el que sube es Cellnex, como ayer, como les señalábamos ayer, esta compañía pues de telecomunicaciones, de seguridad, en fin, cierra 24,18, gana 2,03%, en una posición roja y por lo tanto de pérdidas Red Eléctrica Española, que ha sufrido el impacto de unos técnicos de Deutsche Bank que aconsejan vender. Y como aconsejan esos técnicos y son bastante reputados, pues el valor lo resiente. 18,46 y baja un 1,86% en la jornada. ENCE, que es una de las empresas de Europa que se caracteriza por su aplicación en desarrollos de la celulosa y de las renovables a partir de la madera. 6,35 en el cierre en rojo, 2,99% de pérdidas en el día de hoy, en este martes 6 de marzo. Los fundamentales de la economía española. El Producto Interior Bruto lo medimos trimestralmente, la aportación del último trimestre 0,7%. Ya nos gustaría que fuera más. El IPC, la inflación, los precios, último dato, el de enero, una aportación a esa inflación de un 1%. El desempleo, o como vulgarmente le llamamos, el paro que ayer dimos los datos del paro y ha consolidado 14,55% de la población activa desempleada, que no es poca cosa. El Euribor, para la gente que está buscando hipoteca, para la gente que se plantea qué hacer, en los últimos 12 meses ha tenido una evolución negativa y está en 0,108, pero negativo. Bueno, pues hasta aquí los fundamentales, la tiranía de los índices de la bolsa, y ahora les tengo yo que hablar de tres valores. Bueno, de tres valores o de tres noticias en el sumario del día, que lo son. En primer lugar, los bonos del Corte Inglés se han disparado a más de un 3% en lo que llevamos del 2019 y previsiblemente se colocarán antes de lo previsto, bastante antes de lo previsto. La empresa que preside Jesús Nuño de la Rosa, el que ven ahí en pantalla, emitió 600 millones de euros en una primera intento de financiar la recuperación de sus deudas. Luego lo ampliaron en 90 más, así que 690 millones en total, y parece que los mercados aplauden las desinversiones de esta, que es la marca comercial más famosa de España y también una de las que genera más empleo. Las desinversiones han ascendido a 350 millones. Vamos a hablar ahora de Naturgy. Naturgy, que antes era Gas Natural Fenosa, celebraba hoy junta de accionistas, esta mañana. Esa junta ha aprobado el reparto de un dividendo total de 1,30 euros en efectivo por cada acción, con cargo a los resultados de 2018. Por cierto, un dividendo que aumenta un 30% el del año anterior. La compañía que preside este señor que ven ahí en pantalla, Francisco Reynés, aprobó reducir el capital social en 19 millones de acciones. Naturgy prevé inversiones durante este año 2019 de unos 2.000 millones de euros, de las cuales 1.400 millones se van a hacer en España. Y también hay un asunto macro importante, que es China. Vamos a hablarles de China porque después de las reuniones larguísimas del Consejo Nacional del Pueblo del Partido Comunista China, han tomado unas medidas contra el estancamiento de su economía, que ya era una preocupación que afectaba a sus poderosos líderes. De momento, ¿qué medidas han tomado? Que algunos les recordarán las medidas que tomaba Reagan en la economía americana. Bajar impuestos e incrementar la inversión pública, una especie de plan de inversiones en el país que seguro que lo necesita. ¿Con eso qué quieren o qué pretenden conseguir? Pues el gobierno de Pekín cree que si lleva a cabo este plan, rebaja de impuestos, más inversiones, más empleo, más tal, en carreteras, puentes y pantanos y todas estas cosas, volverán a sendas de crecimiento de entre el 6 y el 6,5% este año. Empezamos con la bolsa, como siempre, con el cierre del IBEX 35, y no se crean que por no jugar a bolsa lo que pasa en la bolsa
no les afecta, que les afecta y mucho, ya te digo yo. Por cierto, hoy la tiranía de los índices nos deja en un momento planito, pero alegre. Un planito alegre, ¿por qué? Pues porque hemos cerrado en positivo y parece que nos asomamos a los 2.300 puntos. Cerramos en 2.296 y en un incremento relativo 0,42, no es gran cosa, pero bueno, oye, en los tiempos que corren, después de lo de ayer en negativo, el día anterior también en negativo, pues es de agradecer. Vamos, como siempre, con las tres que más suben en la sesión de hoy de la Bolsa Española. El Banco Santander, uno de los blue chips de la Bolsa Española, cierra en 4,31 y aumenta un 1,6%. Es el que más se ha destacado en la sesión y uno de los valores que por capitalización pues tiene ahí metidos 68.000 millones. Red Eléctrica, compañía que ayer bajaba y hoy ha cambiado el curso, 18,72 en el cierre, 1,4% de aumento. Y Banco Sabadell, que también parece que entona una cierta recuperación, su aumento es del 1,3% y cierra en 1,01. Pero cuando hay acciones que suben, hay acciones que bajan. Las tres que más bajan, vamos a verlas a continuación. Como ha sido miércoles de ceniza, pues las tres más repercutidas, o como está siendo miércoles de ceniza, son Laboratorios Grifols, ya saben, productos que tienen que ver con temas de sangre y con temas de derivados de productos sanguíneos, 23,71 y un incremento del 2,1%. Viscofan está en la fase media de las compañías que hoy pierden. Sus 54,80 de cierre han bajado un 1,8% y ENCE, compañía que se dedica a la celulosa, es una de las más grandes de Europa, pues cierra en 6,25 y ha perdido hoy 1,1%. Si quieren que hagamos un repaso de los fundamentales de nuestra economía, el Producto Interior Bruto, se mide su aportación trimestral, en este caso la del último trimestre es el 0,7%, el IPC, los precios, la inflación, los últimos datos registrados son los de enero, un 1% de incremento de esa inflación. El desempleo que cambió esta semana, pues estamos en los datos de febrero, 14,55% de la población activa afectada por este asunto. Y el Euribor, para los que tienen hipotecas y están pendientes de esas cuestiones, en los últimos 12 meses el Euribor tiene un comportamiento negativo del 0,108. Bueno, estos son los fundamentales, esto es lo que les podemos contar como elementos de referencia de nuestra sesión del día de hoy, pero hay algunas noticias que les voy a resumir en forma de sumario. Las noticias en las que hoy nos vamos a fijar, pues bueno, en primer lugar de nuestro sumario, el castigo parece que decretado a los valores que dependen del turismo en la bolsa, en el IBEX 35. Meliá, IAG, ya saben que es el holding que tiene las acciones de Iberia, de Vueling, AENA también parece condenado, no se sabe si por causa del Brexit o es que hay dudas respecto a futuras derivadas que puedan afectar al turismo en España. De eso hablaremos con nuestros expertos. En segundo lugar, hay fondos de inversión que parecen que están huyendo de la renta variable. Parece que están huyendo de la bolsa. Febrero ha cerrado con la mayor salida de fondos de la última década. Se han ido unos 1.000 millones de euros y eso es mucho irse, para que no tenga un análisis por parte de nuestros expertos. En tercer lugar, y malas noticias, la OCDE, que es esa organización que dirige Ángel Gurría, un economista mexicano, ha rebajado casi a la mitad las expectativas de crecimiento de la eurozona. Específicamente más duro con Alemania y con Austria que con España, pero también ha sido bastante poco optimista lo que la OCDE tiene previsto para la economía española. Y por último, el BBVA, que al parecer no ha llevado a la Audiencia Nacional los contratos de Villarejo en el tiempo requerido por el magistrado Manuel García Castellón y que estamos pendientes de ver qué pasa con el consabido riesgo reputacional que esto podría acarrear al banco que fue de origen vasco.
en el que la bolsa se nos ha vuelto a teñir de rojo, aunque no ha sido para tanto. Se mascaba la tragedia en algún momento de la jornada por esa explosiva declaración de Mario Draghi, que luego veremos. Vamos con la tiranía de los índices. La tiranía de los índices hoy nos marca el cierre del IBEX 35, ahora lo van a ver, en negativo, como dije antes, 9.296. Nos hemos caído, pero muy poquito, del 9.300, un 0,5% abajo, en el que son protagonistas de la caída, como ahora van a ver, los tres que más suben, los bancos. Los bancos son los tres que más suben. ¿En qué estoy yo? Los tres que más suben son las eléctricas y los tres que más bajan van a ser los bancos. Entre las eléctricas, la que más ha subido hoy, Iberdrola, 7,7 de cierre, 3,5% de aumento. Endesa, que aunque en bolsa tiene poco, pues marca 22,63 y sube 3,2. Y Naturgy, que ya saben que es gas natural Fenosa, pues 24,57 y mejora sus posiciones en un 2,8. Todos los energéticos han salido y nos han hecho el favor de mantener el índice, porque las tres que más bajan, bancos, todos ellos hoy casi todos en negativo, el que peor, Sabadell, pues por razones lo de Draghi, el impacto de Draghi y otras cosas, cierra en 0,94 y 7,2% de pérdida. Bankia es el segundo liderando las pérdidas, cierra 2,54 con pérdidas de 5,3%, y CaixaBank pues también cierra en 2,99 y unas pérdidas en el día de 3,8%, que no está nada mal como pérdidas. Vamos a los fundamentales de la economía española para que ustedes lo recuerden y tengan el cuadro de mando a disposición. Crecimiento, aportación trimestral del Producto Interior Bruto, la última conocida 0,7%. Esperemos mantenerla o mejorarla si fuera posible. Los precios, la inflación, el IPC, los de enero, los últimos, aportaron a esa cuenta de lo que suben las cosas de la inflación, un 1%. El desempleo, que esta semana nos cambiaron los datos, estamos en el 14,55 de la población activa, y el Euribor, para aquellos preocupados por las hipotecas, en los 12 últimos meses está en un promedio de menos 0,108%. Hoy les quiero hablar también, entre los fundamentales, de una variable, la variable euro. El euro ha bajado posiciones de lo más bajo que había en noviembre. El cierre del euro, el cambio con el dólar es de 1,12. 1,12 dólares por un euro. Y eso en los próximos días puede ir bajando, con lo cual mejoran las expectativas del sector exportador. Siempre hay algo positivo. Vamos con el sumario de los temas que vamos a tratar después en la tertulia dentro de un momentito. El primer asunto, como ya saben ustedes, las declaraciones de Mario Draghi. Las declaraciones de Mario Draghi, espectaculares, porque ha anunciado que va a mantener los tipos al 0% hasta fin de año y que va a aportar liquidez a la banca europea en septiembre. Eso es lo que descuentan los valores de los bancos, que hemos visto antes. ¿Para qué? Teóricamente para que fluya más el consumo, para que esa aportación a la liquidez de los bancos se transforme en un aumento de la demanda. Malas previsiones del BCE para lo que es el entorno del euro. Y la verdad es que ha sacudido todo este aluvión de noticias posteriores a la rueda de prensa. Incluso en el momento en el que el señor Draghi, ese que ven en pantalla, ha usado la palabra recesión como hipótesis que hay que vacunarse contra ella, pues en ese momento las bolsas europeas ¡pum!, han dado un bajón todas, casi al unísono. La nueva ronda de liquidez, ese dinero barato, barra libre para el sector bancario, ha producido esas bajas que hemos visto en Sabadell, en Bankia, en CaixaBank, en Santander, en casi todos. El selectivo español se ha salvado gracias a la aportación de las eléctricas, que están en subida, y hay que decir también que este aplazamiento de la subida de los tipos de interés, a quien va a venir beneficiando es a las compañías que tienen un elevado endeudamiento. Hablemos ahora de bancos y de estrategias de los bancos en España, porque casi todos, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, todos están apostando por tomar posiciones en grupos de distribución. ¿A qué me refiero? Pues a Corte Inglés, a Mercadona, a las financieras de los bancos, de los coches, a Consum, a Telefónica, a Fnac. Todo eso
les interesa a los bancos. ¿Y por qué les interesa? Bueno, porque ahí se disputan un negocio de unos 5.000 millones al año, que es la financiación al consumo y que los bancos pues, están tratando de copar, como por otra parte pues, es su obligación. Decir también que hay algunas noticias interesantes en el día de hoy, por ejemplo, que el bono español a 4 años esté en rentabilidades negativas, cosa que yo no tenía en mi memoria. No me acuerdo de cuándo es la última vez que pasa, luego nuestros expertos nos dirán por qué pasa. Y también contarles lo que pasa con las exportaciones de coches, que parece que se estancan.